Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Cambio de gobierno en los Estados Unidos. ¿Qué nos espera? Somos países vecinos y todo lo que acontezca del otro lado de la línea internacional nos preocupa y nos incumbe, al grado que la mayoría de intercambio comercial de nuestro país depende del gigante del consumo mundial, para algunos expertos llamados como la primera economía de nuestro planeta. ¿Qué debemos esperar o cómo nos tenemos que mover para que nuestras relaciones marchen bien con las nuevas autoridades de aquel país? ¿Dónde estriba el secreto del éxito de nuestra adaptación? ¿Qué tanto la pandemia mundial pudo haber afectado el comercio internacional provocado por la recesión? Muchas interrogantes que recibirán respuestas precisas con nuestro invitado de hoy, que abordará el tema para darle claridad a estos asuntos sobre la mesa. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa en este nuevo año, que espero que sea muy bueno para todos ustedes. Y bueno, vamos a hablar de una cuestión, iba a decir limítrofe, pero no es limítrofe, es mundial. El hecho del cambio de gobierno en los Estados Unidos, que implica muchísimas cosas para nosotros que nos tocan de cerca. Alguna vez oí el chiste ese que si Estados Unidos tenía gripe, a nosotros nos daba pulmonía. Y siempre me pareció adecuado, porque estamos muy pegados a este gigante enorme del norte. Bueno, pero vamos a hablar de este cambio histórico que va a pasar dentro de unos días nada más, y para eso traje un experto, porque yo no soy experto en esa materia, pero sí traje un experto, que es el licenciado Gonzalo Manrique. Te agradezco muchísimo que hayas venido con nosotros. Gracias, don José, por la invitación. Muchas gracias. A su programa. Y bueno, la primera pregunta es casi de cajón. ¿Demócratas o republicanos? ¿Es lo mismo para México? No, yo creo que hay diferencias sustanciales dentro del marco de los partidos políticos y las ideologías políticas. Lo que es un simpatizante demócrata y un simpatizante republicano creen en diferentes, tienen diferentes priorizados sus valores de manera distinta. Creen unos que el gobierno debe de hacer menos, otros piensan que el gobierno debe de hacer más, ¿no? Unos piensan que el gobierno debe de cobrar menos impuestos y otros piensan que debe de haber una redistribución de la riqueza más ordenada. Entonces, diferentes creencias, pero al final creo que tanto presidentes demócratas como republicanos han dado muy buenos resultados a los Estados Unidos, y creo que tanto presidentes demócratas como republicanos pues no han dado buenos resultados también a los ciudadanos de Estados Unidos, ¿no? Al final del día vemos, como en todo el mundo, que actualmente, después de 4 años de la administración de Donald Trump, vemos el día de hoy dos puntos muy ácidos, muy punteados, muy distintos entre lo que es un simpatizante demócrata a lo que es un simpatizante republicano. Nosotros podríamos estar viendo, usted y yo, una pared y decir, es verde, no, es roja, ¿no? Y la realidad es que es azul, entonces claro, ni usted ni yo tenemos, ¿no? Un poco llama la atención cómo esta polarización de la política en Estados Unidos está actualmente viviéndose entre los propios demócratas y republicanos, donde uno esperaría que pues, se encontraran puntos de acuerdo, ¿no? Claro. Coincidencias. Una pandemia podría ser un punto de inflexión, de reflexión, de coincidencia, donde pues, lo importante es la vida y no perder el empleo, recuperar la economía. Digamos que hay cuestiones que los unirían en el discurso, y vimos que en el 2020 pues no fue así, desgraciadamente, ¿no? Entonces, básicamente, pues sí son dos ciudadanos que persiguen el bien. A lo mejor ahorita en este momento político lo ven de manera muy diferente, ¿no? Claro. Ahora, como decía aquel escritor que con esa novela o ese escrito, ese libro revolucionó hace muchos años el ambiente de México y de los Estados Unidos, que nos llamó vecinos distantes. Sí. ¿Qué tan distantes somos como vecinos? Yo creo que no hemos sido distantes. Creo que en los últimos 4 años hemos estado en el discurso distantes, pero en los hechos creo que ha habido una relación cordial. Usted me dirá, pues, ¿cómo vas a creer? Por eso digo, en el discurso no, pero en los hechos
No creo que, o no he visto que los cruces fronterizos sean más lentos que hace 8 años con la administración de Barack Obama. Creo que los cruces han sido ágiles, pese al discurso. Claro. En materia de deportaciones ha sido muy agresivo el discurso, pero no hemos visto el número de deportaciones. En el trato sí hemos visto un trato violatorio de los derechos de los migrantes, ¿no? en esta administración, pero en números no vemos gran diferencia. En el tema de aportaciones o de las famosas remesas, seguimos rompiendo récords históricos año con año. Claro. Hay más mexicanos enviando recursos, es el principal ingreso que tiene México externo, que eso Es increíble eso, ¿no? Cómo ha pasado a ser uno de los primeros ingresos. Y de alguna manera no es castigado como se podría especular con mayores impuestos o restricciones. Entonces, con un TEMEC reformado que pues a ciencia cierta no sabemos bien todavía los efectos de algunas cosas, pero que de ambos lados, quitando la retórica, el discurso de odio, para dividir, sabemos que pues un acuerdo comercial que ya tenía 25, 30 años, una revisión no le caía mal, ¿no? Entonces creo que seguimos siendo el principal vecino de Estados Unidos. Creo que en el tema de seguridad, pues sí, un poco hemos visto una no intervención tanto como hace unos años, aunque ahora pues es diferente, ¿no? El tema de la intervención. Pero creo que ha sido una relación bittersweet o dulce amargo, pero pues, es una relación de vecinos como la de cualquier vecino. Gonzalo, ¿el TEMEC nos une? ¿Nos mantiene más enlazados, tanto con Estados Unidos como con Canadá? Pues yo creo que sí, y exaspera más la región fronteriza, que es la que más lo necesita o lo palpa, que hace que esta zona fronteriza tenga mayor relevancia. A veces nosotros mismos en la zona fronteriza no nos sentimos del centro, sino de la frontera, y la frontera de Estados Unidos tampoco se siente allá de Washington, sino de acá. Es una región con su propio dinamismo, que ha encontrado vida de alguna manera económica, los cruces, ¿no? Cuando hablamos de que pues, de Tijuana ya no pueden cruzar para Estados Unidos, pero ya esas restricciones se ven muy imposibles, ¿no? Ya hay familiares nuestros allá, de allá para acá. No se trata nada más del comercio, claro. No, ya hay una interconexión en la zona fronteriza increíble, ¿no? Y esto se ve, insisto, la dependencia, incluso en cómo vivimos el COVID. Nos tocó vivir más el COVID Baja California a nosotros, precisamente porque California lo vivió mucho más rápido. El cruce ayudó, pues desgraciadamente, que llegase más rápido y que luego vimos cómo en el resto del país se fueron manifestando. Es una actividad muy dinámica la que tenemos como fronterizos, ¿no? Inclusive el que no pueda cruzar la gente de acá para Estados Unidos, un poco favoreció al comercio de acá. Sí. Si mal no, el dinero se quedó aquí. Creo que de alguna manera ha ayudado a lo mejor a letargar la pérdida o cierre de negocios, mayoritariamente el consumo lo estamos haciendo de este lado. Y pues, bueno, vemos la fortaleza que tiene la región Calibaja, como se le llama también acá, y cómo es que la dependencia de nosotros es más con la región San Diego y San Diego con la región Tijuana Baja Norte. Es parte de una región. Yo la veo, creo que no nos hemos visto perjudicados. Creo que en el tema de los DACA, los Dreamers, que es un tema que viene muy fuerte, sí ha habido un impasse, ¿no? Es decir, vendrán unas reformas, pero creo que los perjudicados están del lado de Estados Unidos porque están en una situación, no tienen un estatus legal, desgraciadamente, así hay que decirlo, aunque pues creo que es inhumano decir que son ilegales o que no tienen un estatus legal. Todos tenemos un estatus legal. Creo que han sufrido más nuestros paisanos que están en esa situación allá en Estados Unidos. Y creo que nosotros siempre somos una ciudad que recibe con brazos abiertos a todos los migrantes. Entonces, creo que ha sido bueno dentro de todo. Hay altibajos, pero creo que ha sido y es muy buena y positiva la relación. Y por ser frontera tenemos el aderezo especial de la cantidad de inmigrantes que vienen de Centroamérica y pensando cruzar a los Estados Unidos. Ayer oía que ya el gobierno americano lanzaba mensajes, es decir,
espérenme, porque después del 20 no va a cambiar nada o inmediatamente no va a cambiar nada, ¿no? No, y también entender que Tijuana es una ciudad destino para migrantes, somos una ciudad de paso, mucha gente se queda, mucha gente no se queda, mucha gente ingresa al interior del país, se regresan, logran cruzar a Estados Unidos. Tenemos que entender cuál es la mística de la ciudad. La mística de la ciudad es una ciudad fronteriza y esa es nuestra esencia, nuestra dinámica. No es como otras ciudades tradicionales donde todos se conocen de hace 100 años. Acá llegan nuevos tijuanenses diario, ¿no? Y creo que esta parte a veces nos ha salido lo Donald Trump que llevamos dentro cuando mostramos esta resistencia que desgraciadamente no se puede resistir. Tenemos que entender la dinámica de la ciudad. Bueno, 73 millones de americanos demostraron ser Donald Trumpistas. 74. O 74, que para el caso es igualmente impactante. Y qué bueno que usted habla precisamente porque creo que 74 millones no reflejan una manada, por así decirlo, un conjunto de 200, 500 mil personas enojadas. No creo que los 74 millones de personas piensen claro. y tengan este sentimiento exacerbado de que fue un fraude o que hubo una elección fraudulenta o que Estados Unidos es para ellos y que todo está mal o que todo lo que les decían es impreciso, para no decir. No se demostró, y esta es una pregunta técnica, pero no se demostró el fraude, nunca se demostró el fraude. ¿Por qué hay tanta gente que se hizo eco, inclusive aquí en México, comentaristas que ponían en duda todavía la validez de las elecciones? Lo que pasa es que el sistema electoral norteamericano, don José, no tiene un sistema de un andamiaje, un sistema gubernamental como lo tenemos en México. Claro. En México tenemos el INE, que es el árbitro de la contienda electoral federal, y en Estados Unidos, a través de sus secretarios de gobierno de cada estado, que son funcionarios electos por mandato popular, constitucionalmente electos, ellos son los que certifican los lugares donde se realizan las votaciones y a través de ciudadanos sin partido y con partido contabilizan los votos y emiten un fallo. Pero hay un colegio electoral. Ese colegio electoral es el paso siguiente. Una vez que se certifican los votos, se coloca una cantidad de votos electorales a cada entidad de las 50 entidades de los Estados Unidos. Cada entidad tiene un valor, se certifican esos votos, quien ganó el estado gana o es titular estos votos electorales y sumados todos se envían al Congreso, a la Cámara Baja, Cámara de Representantes, como nosotros de diputados, pero allá es de representantes, y se certifica nada más, no se van a declarar válidos o inválidos estos votos. Lo certifican, Se certifican. Previa a la certificación, pasan en cada estado un tribunal, revisiones, acciones que se hayan promovido por el Partido Demócrata Republicano, y los jueces agotan todos los recursos legales que promuevan los partidos políticos. Para haber llegado el día 6 de enero a la certificación de los votos del colegio electoral, ya se habían agotado todas las instancias judiciales, por así decirlo, que tenía. Entonces, básicamente aquí es un poco la confusión de que hubo mucho voto por correo o por adelantado. Por adelantado podía ser por medio de correo, que de los 100 millones y fracción que votaron por adelantado, 40 fueron por correo y 60 más o menos, don José, se apersonaron en los centros de votación antes del día 2, 3 de noviembre. ¿No? Entonces, hay un conflicto de los republicanos en particular que no creen en el voto adelantado. Por lo general, los republicanos votan el día de la elección. Entonces, si tú tienes a tu candidato que te está diciendo que va a haber fraude si yo no gano, ¿no? Generas una especie de predisposición. Pero no todo el electorado republicano piensa así. Piensa el 40% de los 74 millones, más o menos el 40% sí piensa que hubo un fraude electoral. Es muchísimo. Sí, casi 30 millones. 30 millones de ciudadanos están convencidos de que hubo un fraude electoral. Sí es mucho, es preocupante, puesto que los ciudadanos organizan, certifican, y esta no es la elección más reñida que hayamos tenido en la historia.
La del 2016 fue mucho más reñida. La recuerdo perfectamente. La del 2000, donde gana George Walker Bush a Al Gore, es mucho más reñida por 1.500 votos en la Florida. Es decir, no es la primera vez que Estados Unidos se enfrenta a estas situaciones. Pero esta se vio más, perdón por la interrupción, esta se vio un poco más violentada por esta cantidad de manifestaciones del propio presidente Trump que generaron o sedimentaron toda esa información en contra y la gente reaccionó pues indebidamente porque esto, yo creo, no sé, y esta es la pregunta que sigue, yo creo que polarizó más las cosas en Estados Unidos. Por eso yo te quería preguntar, ¿cómo ves el momento político hoy en Estados Unidos? Desgraciadamente, don José, lo que nunca había sucedido en Estados Unidos es que desde 200 años, un poco más, que son las elecciones libres democráticas, desde que se instaló el gobierno así como lo encontramos en Estados Unidos, jamás se había interrumpido este valor que es the peaceful transition of power, que es la transición pacífica del poder, que es un valor entendido de todo ciudadano norteamericano que entiende que por encima de las diferencias, que por encima de mi candidato está que la institución de la presidencia de la República, el poder que se entregó a un presidente, se entregue al siguiente presidente de manera pacífica. Y eso en Estados Unidos jamás habíamos visto en nuestra historia moderna que se interrumpiera, hasta el día 6 de enero. Entonces, atendiendo a su pregunta, ¿cómo nos encontramos? Pues yo creo que nos encontramos en un momento difícil de los Estados Unidos, un poco triste, yo diría, porque pues son instituciones y se gana y se pierde como en cualquier democracia, en cualquier partido de fútbol, de béisbol, se gana y se pierde y hay que aceptar el resultado. Lo lamentable es estas conductas, sobre todo el presidente, que debió haber él sido el líder y aceptar su derrota, quizás convertirse en un candidato natural para en 4 años, pero hacer esta transición que se espera de cualquier presidente, ¿no? ¿Y cómo queda la imagen de Trump después de esto? Creo que está dañada. El 60% de los norteamericanos, según ciertas encuestas o mediciones que podemos ver en Change, en Real Clear Politics o en 538, que son portales que hacen encuestas diarias, podemos ver que más o menos 6 de cada 10 norteamericanos están a favor del juicio político, piensan que estos manifestantes transgredieron violentamente. No es tanto, don José, yo pensaría que un 80, un 90%. Claro. Seguimos teniendo un porcentaje alto de la población, pues minimizándolo como parte de un circo político y otros viéndolo con preocupación. A mí, ¿qué me preocupa? Que están mostrando los norteamericanos, el presidente y las autoridades entrantes, una debilidad que no debería mostrar un país tan importante como es Estados Unidos. Es lo que te iba a decir, la democracia endeble, la parte endeble de la democracia que ninguno creía, sobre todo en una de las cunas de la democracia. Entonces, esta parte es la que me preocupa, aunque son escasos días, el miércoles, 8 días, lo que sea, estaríamos viendo ya la transición. No pudiera ser posible un escenario más aterrador para los próximos días que faltasen, que es ver militares ya acostados, dormidos en el Capitolio, las Fuerzas Armadas desplegadas, como lockdown, un cierre de la ciudad. Terrible. Las otras ciudades también están en aviso. El senador Pat Schumer pidiendo que no se le dé permiso, autorización a este tipo de ciudadanos de subir un avión, no sé la restricción, si los tienen identificados o no. Creo que Biden recibe un país sumamente lastimado y dividido. Y creo que ese es el gran reto, más allá si el juicio político vendrá o no vendrá o cómo vendrá. Creo que el reto es la reconstrucción, como le decía, de que si veíamos la pared, usted y yo, de un color, a ver si empezamos a verla más o menos los dos del mismo color, ¿no? Es decir, a ver si empezamos a coincidir cuáles son las prioridades de los norteamericanos. Joe Biden tiene una tarea titánica desde tu punto de vista para rehacer todo este desorden, e inclusive agreguemos la parte económica, la parte que está terriblemente mal,
provocada por la pandemia, que hay cantidad de negocios cerrados, cantidad de empresas sin producir. ¿Cómo van a salir de todo esto? Sobre todo Estados Unidos, que es el país donde estamos pendientes de muchos movimientos comerciales de ellos. Se están pidiendo 100 días. Entiendo que Joe Biden ha pedido 100 días desde el inicio de su gestión hasta llegar a los 100 días para 3 objetivos muy claros que él se los está pidiendo al Congreso. Y bien importante, don José, como él ya tomó la llamada de Mitch McConnell, que todavía es el líder mayoritario de los republicanos, sí, que, claro, con la recomposición del Senado van a quedar 50 y 50, claro, con el voto calificado de Kamala Harris. Claro. Y cómo ya está él tejiendo su estrategia. Es decir, para Biden sí es importante que se concluya el tema del juicio político de Trump, pero para Biden es más importante 3 puntos. El primero es cómo le completamos a todo norteamericano $2,000 de los últimos 600 sí, que les acaban de depositar, para que al final de cuentas cada norteamericano reciba $2,000. Otro tipo de apoyos y estímulos fiscales que vienen, creo, estatales en cascada para quienes tienen menos de $30,000 de ingresos anuales. En segundo plano es cómo logramos que la ambiciosa tarea de vacunar a 100 millones de norteamericanos en los primeros 100 días de su administración, que también para eso se tienen que destinar muchos recursos. Vemos que aquí en San Diego ya el Petco Park se convirtió en un dispensario gigante. Exacto. Para la colocación de la vacuna. Empezamos a ver cómo ya al sistema educativo le empiezan a hacer citas ya para la vacuna. Es decir, empieza a marchar un poco esto de la vacunación. Y tercero, que creo que es lo primero, pero tercero y más importante, ratificar a todo su gabinete. Hay ciertos nombramientos que el Senado le tiene que ratificar a Joe Biden. Es el gabinete más diverso que hay. 24 de su gabinete, 12 hombres, 12 mujeres. La mayoría no son blancos, son afroamericano, latino. Sí, es un gabinete diverso. Y esto es la parte que yo creo que a Biden le interesa empujar más. Estos 3 puntos que le acabo de mencionar. Y creo que lo de Trump también, pero creo que también es parte de empezar a olvidar, ¿no?, un poco, y dejar los rencores y los pleitos, ¿no?, y que comience hilvanar una nueva política, ¿no? ¿Crees que Trump, per se, puede crear una variante del Partido Republicano y luchar para el 2024? Sí, ese es el gran temor que tienen los senadores, ¿no? Vemos a más o menos una docena de senadores que suscribieron el día 6 de enero impugnar la certificación de los distritos. Más de 190 representantes el día de hoy votaron para no hacerle el juicio político a Donald Trump. Es decir, hay un temor porque una fuerza electoral bien importante que él maneja, don José, y cualquier persona que sostiene un cargo público pues no quiere que claro, Donald Trump ahora sí que te eche los malos augurios, ¿no?, electorales. No lo quieres como enemigo. No lo quieres como enemigo, claro, en un tablero. Entonces yo creo que todos quisieran que se vaya, pero mientras él siga, pues habría que ver de qué manera va a seguir. Hablan de su consorcio MAGA Communications, que es Make America Great Again Communications, que es un corporativo. Por eso vemos que las redes sociales lo empiezan a bloquear y censurar. Habrá que ver qué opina el resto del mundo. Desde mi punto de vista, creo que no es justo que estamos viendo el partido de béisbol y vamos perdiendo 4-0 y vamos en la 9ª entrada y pues ya nos vamos a la casa, ¿no? Digo, se me hace injusto que claro, abandonen el barco del Trumpism antes de que se acabe el 20 claro, de enero. Creo que dejarlo sin sus redes, pues se lo hubieran dejado desde hace claro, mucho, ¿no? Claro, es verdad. Y creo que no hay tampoco, al rato a cualquier líder político le van a querer coartar su derecho de manifestarse. Yo creo que más que nada es cómo el siguiente presidente puede enmendar la retórica, la manera de hacer política y ya con el tiempo nosotros comparar y ver qué sistema o qué forma de gobernar creemos más conveniente. Perfecto. Nos quedan unos pocos minutos y te quiero preguntar cómo ves el futuro en los Estados Unidos. ¿Saldrán de esto como han salido tantas veces de crisis? Creo que sí. Pero creo que sí hay 2 discursos polarizantes. Por un lado, vemos los MAGAs, la ala trumpista,
que es una parte representativa de la Cámara Baja y de las cámaras senadores. También veo del lado de los demócratas esta ala progresista que quiere la cabeza de Donald Trump, y veo otra ala que quiere el presidente Biden jalar para lograr consensos, que no sea el eje del gobierno eso. Entonces veo división, veo puntos muy polarizados, muy contrarios. Yo espero que el nuevo presidente pueda recomponer esto, ¿no? Dentro de los mismos demócratas. Dentro de los mismos es decir, demócratas. no piensa igual Nancy Pelosi que Joe Biden. No, para nada. Hay una agenda Claro. de cortarle la cabeza a Trump por sentido figurado, y creo que hay otra ala de darle carpetazo y lo que venga, ¿no? Entonces, lo mismo del lado republicano. Yo creo que hay republicanos, como lo dije al inicio del programa, que han marcado excelentes sexenios, cuatrienios, ¿no? Sí. Y creo que también ellos desean esto, ¿no? Entonces es una manera ahorita de ver cómo sacamos el trumpismo de la política norteamericana. Muchísimas gracias. A sus órdenes, José. Te voy a obsequiar un par de libros porque ahora siempre regalo libros. Ahora me toca de alguien local, que es Carlos Mora, que nos deja ahí un par de tomos de sus dones para que los disfrutes. Okay. Y agradecerte de nuevo, Gonzalo. Gracias, don José. Te voy a citar las veces que estemos perdidos con esto de la política americana. A sus órdenes. Te llamo. Gracias, a sus órdenes. Y gracias a usted por estar atentos a nuestro programa y que hacemos con tanto cariño para que usted todos los domingos tenga algo que oír que ponemos nosotros sobre la mesa. Hasta el próximo domingo. Gracias.